Capítulo 8. Don Rodolfo de Jalapa. Como ya vimos en capítulos anteriores, el espiritualismo mexicano estimula los estados de inconsciencia, considerando que estos son los que permiten el contacto con entidades alternas, y afirma que si no existe este estado de inconsciencia, entonces es imposible considerar al médium con tendencias fraudulentas. Don Rodolfo de Jalapa es un auténtico psicólogo autóctono, y aunque su origen y entrenamiento ha sido espiritualista y ortodoxo, decidió separarse del movimiento para crear una escuela propia, la que sostiene que no es necesario ni adecuado perder la conciencia para poder actuar en otros niveles de la realidad. Precisamente por considerar que su tendencia es un desarrollo a partir del espiritualismo tradicional, decidí estudiar a este psicólogo autóctono, y este capítulo está dedicado a revisar su enseñanza. Don Rodolfo, nacido en Oaxaca, radicado en Perote y director de un nuevo linaje de la ciudad de Jalapa, Don Rodolfo divide sus actividades entre tres entidades. De tez morena, fornido, con una edad de 60 a 65 años, Don Rodolfo más bien parece un campesino oaxaqueño, tostado por el sol, que el director de un linaje espiritual. En una entrevista que pude hacerle a Don Rodolfo, este me informó que su entrenamiento original fue en un templo espiritualista, en el que fue enseñado a entrar en trance, y en el que se le mostró toda la organización asociada con el espiritualismo, la que de alguna manera lo ha sostenido y le ha servido de base para su desarrollo posterior. Casado, con hijos ya adultos e independientes, Don Rodolfo se ha dedicado íntegramente al desarrollo de centros espirituales, tanto en Oaxaca como en Veracruz, y a impulsar el crecimiento psíquico de las gentes que participan de sus enseñanzas en los templos que ha inaugurado. El concepto de la realidad espiritual de Don Rodolfo. Don Rodolfo sostiene que cuando un ser humano entra en trance, lo que realmente sucede es que aprende a interactuar con un nivel muy profundo y evolucionado de su propio ser. En otras palabras, el ser humano medium lo que realmente hace es penetrar en su propia esencia y de ahí extrae la enseñanza que verbaliza a su comunidad de discípulos y conocidos. Don Rodolfo considera que es un terrible error la pérdida de conciencia tan valorada en los círculos espiritualistas. Al contrario, en estos últimos, este psicólogo autóctono sostiene que el contacto con los niveles más profundos de la esencia humana deben realizarse en completa y clara conciencia. Por otro lado, Don Rodolfo afirma que para realizar este contacto es necesario un entrenamiento que implica sobre todo el abandono del ego y la apertura hacia otros niveles de realidad, los cuales, según él, se encuentran en el interior del ser humano, esperando a que éste logre una interacción adecuada con los mismos. De acuerdo al espiritualismo ortodoxo, el contacto del chamán se realiza con entidades espirituales, las que existen en un reino invisible, como seres que mantienen su individualidad y que logran ponerse en contacto con aquel que alcanza a abrirse y dejarse penetrar por ellos. Don Rodolfo considera que lo anterior es una simplificación de lo que realmente sucede durante el proceso de trance. En este, lo que verdaderamente acontece es que el médium alcanza cierto nivel de conciencia que actúa como una especie de llave específica para permitir que la información asociada a ese nivel aparezca en el ser humano. Enseñanza de Don Rodolfo. Siendo capaz él mismo de establecer contacto con el ser, utilizando una técnica que ha desarrollado durante los últimos años, Don Rodolfo considera como una de sus principales labores la de entrenar a otras gentes para lograr el mismo contacto que él, utilizando técnicas confiables y replicables. Todas las semanas, Don Rodolfo se reúne con sus discípulos y les enseña estas técnicas de desarrollo que implican el mantenimiento de la conciencia durante el trance mediumnístico. Comparación con otros linajes. Siendo un desarrollo novedoso a partir del espiritualismo ortodoxo,
La aproximación de don Rodolfo podría quizás compararse con aproximaciones de linajes chamánicos contemporáneos. Que este es el caso. Es muy fácil entreverlo si se analiza, por ejemplo, la aproximación de don Juan Matus, la de don Lucio de Morelos, la de don Panchito de Yucatán, y se le compara con la de don Rodolfo de Jalapa. Con el objeto de realizar esta comparación, haré una breve semblanza de estos linajes y del propio don Rodolfo, destacando las similitudes entre ellos. Don Juan Matus considera que el ser humano tiene la capacidad de establecer una interacción con niveles alternos de realidad. La aparición de un nivel de realidad ocurre cuando acontece una interacción congruente entre dos sistemas de emanaciones. Puesto que ya he descrito en artículos anteriores esta concepción, aquí solamente diré que de acuerdo con don Juan, es la alineación entre dos bandas de emanaciones la que aparece como una realidad y es la modificación de un modulador de la alineación entre bandas, el punto de encaje lo que hace aparecer realidades alternas. Es clara la similitud entre esta concepción y la de don Rodolfo. Según este último, la interacción con niveles alternos de realidad se produce cuando un ser humano es capaz de variar el nivel vibracional consciente y conectarse con un nivel homólogo que existe en el universo y que contiene información que se vuelve accesible, precisamente cuando el ser humano cambia su nivel de conciencia. Una consideración similar es la que sostiene don Lucio de Morelos, aunque denominándola de diferente forma. Según este chamán, existen rebaños de trabajadores del tiempo, cada uno de los cuales se puede diferenciar de los otros por un color característico. Cada uno de los colores de los rebaños se asocia con un estado de ser peculiar, con un nivel de conciencia particular. Cuando el ser humano es escogido, se pone en contacto con uno de los rebaños de cierto color, y este contacto hace que la conciencia del ser humano transpire el conocimiento asociado con el rebaño particular. Esta concepción es claramente similar a la que sostiene don Juan y a la que defiende don Rodolfo, aunque cada uno de estos directores de linajes utiliza diferentes términos para explicarla. Por último, uno de los más ancianos chamanes de México, don Panchito de Yucatán, heredero de la sabiduría maya, también afirma que este conocimiento del ser humano se manifiesta cuando éste es capaz de establecer un contacto con Dios. Don Panchito considera que el verdadero desarrollo se produce precisamente en la dirección de este contacto con la divinidad, y que cuando este contacto ocurre, entonces todo el conocimiento fluye a través del hombre, como si fuera su propia heredad. Bandas de información específica no local. Todas estas comparaciones entre estos chamanes que acabamos de mencionar nos indican que como conocimiento común, el verdadero chamanismo mexicano está a considerar que en el universo existen reservorios de información y de conciencia, con los cuales es posible establecer una interacción, la que da como resultado que los niveles asociados como estos reservorios se manifiesten en el ser humano. Mientras que don Lucio denomina estos reservorios rebaños, don Juan bandas de emanaciones, don Panchito Dios y don Rodolfo vibraciones espirituales. Todos se refieren aparentemente al mismo conocimiento y a la misma realidad. Podríamos bautizar a estos reservorios de energía consciente con el nombre de bandas de información específica no local, considerando que, en primer lugar, estos reservorios son específicos. En segundo lugar, no están localizados en forma concreta. Y en tercer lugar, parecen poseer como atributo íntimo y esencial el ser propiamente conciencia. Estas bandas de información específica no local son capaces de ser interceptadas por un ser humano que tenga el suficiente desarrollo y el entrenamiento adecuado como para lograr una interacción congruente con las mismas. De acuerdo a los chamanes mexicanos, la interacción congruente con una de estas bandas ocurre precisamente cuando el aprendizaje ha logrado desarrollar en él el suficiente nivel de conciencia como para interceptar e interactuar adecuadamente con una de estas bandas. Estos niveles de conciencia adecuados
parecerían tener que cumplir una especie de ley de analogía y de homologuidad, de tal forma que solamente es posible acceder a una banda específica cuando la conciencia individual vibra, por así decirlo, en la misma frecuencia que la banda, y a la que se desea tener acceso. El concepto de enfermedad de Don Rodolfo. De acuerdo con este psicólogo autóctono, el organismo humano es un reservorio de una cantidad colosal de poblaciones de microorganismos, los que se mantienen en un estado de pasividad o de actividad malévola, dependiendo del equilibrio que el organismo logra mantener o pierde debido a diferentes causas. El equilibrio es para Don Rodolfo sinónimo de salud y protector contra el ataque de estos microorganismos que están siempre al acecho, como si esperaran un descuido de defensas para atacar a su hábitat orgánico. Por lo tanto, Don Rodolfo sostiene que la técnica más adecuada para conservar la salud es la que impulsa el estado de equilibrio en los diferentes niveles corporales. Por otro lado, el principal factor y el más poderoso responsable de mantenimiento del equilibrio corporal es el equilibrio espiritual. En este, el contacto con el ser garantiza la salud en todos los niveles. Una de las técnicas promotoras de la salud que utiliza Don Rodolfo es la energetización de líquidos. Cuando Don Rodolfo logra establecer un contacto con el ser, en la cercanía de su cuerpo coloca recipientes con agua, que según él, adquieren el mismo nivel vibracional que él mismo logra activar durante sus estados de trance. Estos líquidos, de acuerdo con Don Rodolfo, se mantienen puros y sin contaminantes después de varios años, sin necesidad de ser hervidos o de ser sometidos a cualquier procedimiento de desinfección bacteriana. Más aún, Don Rodolfo considera que la ingestión de estos líquidos actúa como un estimulante para el mantenimiento de la salud orgánica, a través de una activación de los sistemas corporales. Transcripción de una sesión en la cual Don Rodolfo logra establecer una interacción con la esencia. Como habíamos dicho antes, una de las prácticas más valoradas por este psicólogo autóctono consiste en establecer un contacto con el ser o esencia. Después de utilizar una serie de técnicas estimulantes de este contacto, el autor tuvo la oportunidad de grabar el discurso que Don Rodolfo, durante una sesión realizada en Jalapa, cuya transcripción se presenta a continuación. En la primera parte de la sesión, Don Rodolfo utilizó la verbalización de una serie de oraciones y después de esta se sentó en una silla, cerró los ojos, mientras sus discípulos continuaban diciendo una serie de frases. Después de varios minutos, Don Rodolfo respiró profundamente, tuvo una serie de sacudidas y empezó a hablar. En esta sesión, además de Don Rodolfo, estaban presentes 3 mujeres, las que también penetraron en estados alternos de conciencia. Ellas visualizaron una serie de imágenes que Don Rodolfo consideró como evidencias y concordancias de lo que él mismo le acontecía. También se reproducen aquí estas intervenciones. Cátedra de Don Rodolfo en Jalapa. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Abrid vuestros espíritus. Cerrad vuestros ojos. La luz del amor y la paz de espíritu sean la paz. Mucho es lo que esperáis para encontrar la paz y la felicidad. Vais tocando de puerta en puerta para encontrar la luz del espíritu en el jardín del amor. En el jardín de la belleza, mas queréis encontrar ese jardín de la belleza, mas queréis encontrar ese jardín con vuestros ojos físicos, mas queréis encontrar ese jardín para contemplarlo y recrearse. Pero también buscáis el murmullo de las voces cristalinas que penetran a través de vuestros ojos para afinar las finas cuerdas de vuestros corazones, adormecidos, y que llenan y llenan de egoísmo el espíritu. Y que llenan de egoísmo el universo. Creéis encontrar la luz del entendimiento para hablar de la belleza de la naturaleza, para conocer el fondo de los mares y para encontrar en la cima de la montaña la sabiduría eterna. Más que halláis en vuestro camino, solamente experiencias y más que experiencias que nos proyectan, hay que encontrar la felicidad eterna, hay que encontrar la felicidad interna que existe en cada uno de vosotros. Vais sabiendo las cosas para encontrar el agua cristalina con que saciad la sed,
y solamente vais encontrando cosas, llenos de fango, llenos de aguas turbulentas, llenos de agua sucia. Un instante probáis esas aguas, podéis encontrar el agua verdadera. Nuevamente comprobáis que hiciste algo equivocado, porque no hiciste algo propio para comprobar. Mas en verdad los espíritus de esa corriente de agua, esa agua cristalina que queréis encontrar más allá, no se encuentra más allá de nuestros labios, y no se encuentra más allá de nuestro corazón, porque así como hurgáis la tierra para encontrar en ella los grandes tesoros, así podréis hurgar en sus corazones para encontrar el tesoro de la sabiduría eterna. Largo tiempo ha que si viniere el hombre, viviese cronológicamente los años y los meses, no llegaréis a la verdad que se encuentra oculta. La verdad se encuentra oculta en los pliegues de vuestra mente. Oculta en los pliegues. La verdad se encuentra ahí a través de nuestros pensamientos, a través de la nobleza de nuestros sentidos, a través del amor que comparte su corazón, porque desecháis cuando nace el egoísmo. La fuerza del amor es la fuerza que lleváis cada uno de vosotros, fuerza contenida por el sufrimiento y el dolor, fuerza contenida por el egoísmo. El amor no es mercancía que se vende. El amor es un sentimiento del espíritu elevado. El amor es el sentimiento de cada uno de vosotros. Por ello el sentimiento insaciable, ya en cada uno de los largos caminos en busca del amor y la comprensión. Queréis encontrar en el amor, queréis encontrar la felicidad que se refleja en aguas cristalinas y transparentes de la noche, cuando sales a contemplar la noche. Hurgar en el fondo de vuestros corazones lo noble que tenéis y lo bello que habéis sido en él. En todo instante que habéis vivido plenamente en el mundo de la paz espiritual, de la paz universal, de la paz cósmica, de la paz que habita en cada uno de vuestros corazones. Cuando seáis capaz de amar sin interés, cuando seáis capaz de esperar y de dar toda la belleza plena que tenéis en cada uno de vosotros. Creéis encontrar en las distintas religiones la salvación del alma como lo sincero. Creéis encontrar el conocimiento a través del simbolismo de todo aquello. Pero no habéis comprendido que el verdadero símbolo, el que existe dentro de cada uno de vosotros, y que tenéis la llave maestra para abrir y encontrar la felicidad eterna. Soy ignorante, y no os comprendo lo que queréis decirme, y en reflexión interna encontré la verdad eterna y la felicidad. Porque si quiero saber, vosotros mismos lleváis una lealtad en vuestros corazones. Así como el hombre se ha unificado en la ciencia para gozar de su bendición, así también podéis unificar la conciencia para gozar de los beneficios del espíritu. Tomad la enseñanza espiritual que tenéis cada uno de vosotros, tomad de ella lo que necesitéis y administrarlo, cual debe ser. Que no vayáis a despreciar vuestras fuerzas en entidades que las desperdicien. Debéis encontrar, y por eso buscad. Es una verdad y lo vuelvo a repetir. La verdad está en cada uno de vosotros, que por ello tenéis vuestro libre albedrío en el largo recorrido de vuestra existencia sobre la faz de la tierra. Mucho habéis aprendido, mucho habéis encontrado en ella, pero también mucho habéis olvidado, porque en cada ocasión vivís la vida presente, pero no la vida de superación, la vida de evolución que en esta época es importante para seguir adelante. Por ello, en verdad os digo, niños amados, buscad en los libros de la conciencia, en la verdad de la sabiduría, el verdadero conocimiento, y sabéis que no estáis más lejos del universo, como el universo no está tan lejos de vosotros. Cada uno de vosotros tenéis una fuente de energía, que es la energía. Cada uno de vosotros tenéis la participación de la creación eterna, es la paz suprema en el mundo. La energía divina, la energía universal, la energía de los seres, y siempre será a través de vosotros mismos, porque en verdad os digo, niños amados, corto es el instante que resta y quedará para la reintegración de los escogidos, para la reintegración de los espíritus. Por eso solo escuché la llamada cada instante, y aunque solo sea así, llegará el momento en que, y será el momento. Por ello, no os dejéis llevar por fanatismos, no os dejéis llevar por sugestiones imaginarias. Amad a los espíritus para que seáis amados.
a vuestro hermano. Amad a vuestro cuerpo para que seáis amados todos. Lleva siempre en la conciencia la flama interna para que así seáis ayudado en medio de las noches, para que así seáis ayudado en medio de lo oscuro. Mucho es lo que tendréis que recibir y mucho es lo que tendréis que llevar, pero siempre debéis encontrar la verdad sin engaños, sin hipocresía de nosotros mismos. Ya no es el tiempo de los escribas y fariseos, ya no es el tiempo de los Caifás, ya no es el tiempo de los igneos, como tampoco de los hititas y de los mayas. Son nuevos tiempos de luz, son nuevos tiempos de amor y nuevos tiempos de paz, porque mucho habéis evolucionado desde entonces. Habéis quedado prendidos al pasado, y el pasado nunca ha permitido llegar a la cumbre verdadera del conocimiento y la sabiduría. Porque si en verdad, si hubieses dejado las cadenas, hubieses dejado el fanatismo, la hipocresía y la soberbia, ¿cuál Dios sobre la faz de la tierra? ¿Cuál Dios sobre el universo entero? Seráis parte del universo. Por ello les pido, niños santos, preparad vuestros corazones, preparad vuestro espíritu, unid la trilogía del espíritu, mente y cuerpo para que viváis en armonía completa. Encontrad la razón de la existencia, amando a vuestro hermano y semejante, y comprendiéndole. Y si ciego es, guiadle de la mano. Pero antes de guiar al ciego, debéis de dejar de ser ciegos vosotros mismos, para que los ciegos no caigan. Tomad y llevad mi mensaje de luz, de amor y de paz, que os vengo a enseñar en este día. Corta es mi palabra, pero grande es mi enseñanza si sabéis reflexionarla, si sabéis aplicarla. Bendito aquel que busca la verdad interna, porque al fondo de la verdad encontrará el amor y la vida. Aguas reencontradas en vasijas y cristales, yo les digo, se conviertan en aguas de luz, paz y unificación, en el juicio de la paz espiritual. En el nombre que soy y elijo por la luz y la gracia del Espíritu Santo, objeto que me hacen amor, protección y paz para vuestro corazón, para vosotros. Y si os digo, niños benditos de gracia, que la luz y el amor y la paz, la luz y el amor de Elías, enviado de vuestro Dios, y la paz de mi espíritu por siempre me quede con vosotros. Mujer, como un brillante haciéndose grande, ese brillante se hace grande, 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 cubrió de luz todo, y allí se puede contemplar una montaña. Tenía esa montaña, tenía como una antena, esa antena brillaba, y ahí se cubrió de una nube muy blanca, se perdió de vista, y ahí cuando empezó a su bendita palabra, pude contemplar un río, así como él dijo debajo de la tierra, y muchos de mis hermanos secándose de sed, buscando ese río, y no lo podían encontrar. Como meses antes se abrió un camino muy blanco, y ese camino los llevó hasta ese manantial de agua clarita como un cristal, y ahí pude contemplar, así como una ciudad, como cuando estamos en disgusto, uno al otro, así, peleando, y ahí pude contemplar un jardín. En ese jardín había muchas mariposas, como tomando miel de esas flores, distintas a las de aquí, y ahí estaba la Madre Marta, con una sonrisa en sus labios, y ahí pude contemplar bien, que les dio un libro con la sabiduría, y ese libro esparció al frente del pedestal. Eso pude contemplar por la voluntad de mi Padre Celestial. Mujer 2. Voy a hacer presente a todos mis hermanos lo que yo pude contemplar. Un gran cerro verde, un sendero, las cuales formaban un camino grande y blanco. Ahí estaban formadas por dos grandes filas de personas para entrar ahí. Se comprende que era la tienda de la ciudad, pero al lado, o sea, en los contornos de esas palmeras, había una especie de huracán, porque se veía la tierra, aire fuertemente alrededor, pero lo curioso de esto era que los que estaban formados esperando entrar en ese camino que está enfrente de ellos, no corrían, no volaban, ni un cabello, ni había paso a esa fila. El aire no entraba después de ver cómo, porque pude haber visto cómo se abría. Después de haber pasado esas escaleras, ese camino grande, una gran puerta, en la cual estaba una gran escala dorada, y al final de esa escala estaba una perla que brillaba intensamente, la cual era muy difícil de ver porque tenía uno que agacharse,
porque cegaba la mirada. Después de ver cuando mis hermanos pasaron, mis hermanos tenían como, pues, ¿qué puedo decirle? Yo los vi como enfermos, como tristes, pero en el momento en que estaba ahí el Padre Jesús estaba con la gran antorcha, una gran luz en su mano, la cual les bañó intensamente y volvieron a ser unas personas normales. Les entregó en sus manos, yo vi como perlas, yo vi cómo les limpió su entendimiento, su cerebro, su corazón, se iluminó, y yo siento que ahora yo tengo una gran alegría en el conocimiento. Eso fue la voluntad de mi Padre, haberlo permitido. Mujer 3. La palabra de mi maestro empezó a fluir, una cascada se abría hasta nosotros, y el agua caía como si fuera un arco iris. Caía con muchos colores sobre todos nosotros, y atrás de esa cascada había una como ciudad de cristal, una ciudad dorada, transparente, a veces era blanca y rosa, y a veces se volvía dorada. Y continuó la palabra, siguió avanzando su sabiduría, y de pronto vi una puerta que estaba muy cerca de nosotros, una puerta dorada que daba al conocimiento, que daba a lo grande, y de pronto estaba lejos, y volvía a estar cerca, y volvió a estar lejos como si estuviera cerca, pero a la vez nosotros quisiéramos que estuviera lejos de nosotros mismos. Después, cuando pasamos, hermano, a las plantas del maestro, yo pude ver cómo esa puerta volvió a acercarse, y acercarse con una luz que cegaba y desaparecía todo, y es todo lo que pude ver. Don Rodolfo. Cada uno de nosotros, en los distintos lugares que ocupa la vida, tiene mucho que hacer, rogar en su oración, en la calle, y en todas partes donde se pueda. No hay quien no anhele una humildad mejor, no hay quien no anhele una paz. Que haya abundancia en la vegetación, que haya facilidad de vivir. Todos lo deseamos, todos lo anhelamos. Pero todo eso, para que sea, necesitamos crear una gran armonía de fe, amor y de paz. Mientras no sintamos amor por todo lo que nos rodea, se hará cada día más imposible nuestra existencia. Debemos disculpar y debemos de dar nuestra consideración que todos tenemos la misma capacidad de recibir una iluminación. Todos ustedes se acercan a esto. Procuren ser cada día más comprensivos, más amorosos consigo mismos, para que puedan dar ese amor a sus semejantes. No es el objeto de rezar, sino el objeto es el que con el ejemplo podamos hacer una vida mejor. La oración es una comunicación con nosotros mismos. En paz. Entonces, tratemos de hacer esa comunicación siempre algo mejor y que se respete cada uno de nuestros actos. Por ello, siempre que busquen ustedes estar cerca del Padre, procuren estar primero cerca de ustedes mismos. En la medida en que estén ustedes cerca de ustedes mismos, en esa misma medida estarán cerca del Padre.